mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Bien, mis amados hermanos, estamos en una serie titulada Pacto de Sangre y hoy entramos a nuestra lección número 5 y estamos hablando acerca de las clases de pacto o los pactos que hizo Dios con el hombre. Hemos ya la semana pasada hablado sobre el pacto edénico y también hemos hablado un poco de lo que es el pacto adámico. Nos hemos quedado justamente ahí en el pacto adámico y habíamos dicho que el pacto adámico fue después de la entrada del pecado en la tierra, ¿no? Hubo un juicio y a la vez en ese pacto se hicieron dos cosas que nosotros vimos y fue la palabra del pacto y la sangre del pacto. Por favor, nuevamente a Génesis 3:15, el inicio y los inicios, estuvimos hablando de ello, vamos a un pequeño repaso de lo que hablamos y vamos a continuar con lo que hemos mencionado. Estábamos hablando también cuán importante es nosotros conocer lo que es el pacto. Por eso dice la Escritura que en la comunión íntima Dios revela su pacto. Y dijimos que es importante entender y conocer y dominar el pacto, puesto que la falta de revelación en cuanto a este tema ha causado que muchas personas se levanten a enseñar muchas cosas raras en cuanto a lo que es el pacto de sangre o el pacto con Dios. Y es más, enseñan mucha gente de que es el hombre quien hace pacto con Dios, cuando en realidad no se puede hacer ni establecer un pacto con Dios. El hombre no puede establecerlo con Dios, pero Dios sí puede establecerlo con el hombre. Y por eso estamos hablando sobre las clases de pacto que hubieron en la tierra, en las cuales Dios hizo pacto con el hombre, mas no el hombre para con Dios. Entonces, hay una falta de enseñanza en cuanto a lo que es el verdadero pacto, y hay mucha gente que está enseñando a la gente, al pueblo de Dios muchas veces, a las iglesias, a los hermanos, diciéndole: venga, entregue su señal de pacto, dé su semilla del pacto, haga pacto con Dios. Y lo único que hacen es simplemente pedir dinero y pedir cosas, propiedades, negocios. Y eso realmente no es bíblico y no está escrito en las Escrituras, porque no han entendido el verdadero pacto en el cual tú y yo tenemos con Dios. Es un pacto diferente, es el nuevo pacto establecido a través de Cristo Jesús. Y de eso estamos estudiando, estamos viendo cada uno de los pactos. Y hemos mencionado que hay 8 pactos que vamos a estar estudiando. Ya hemos visto el pacto edénico, que tiene que ver cuando el hombre estuvo en la tierra. Hay un propósito por el cual el hombre fue puesto en la tierra, era para que el hombre gobernara, sojuzgara la tierra, ejerciera autoridad, que el hombre se multiplicara, que el hombre tenga hijos, que tenga una descendencia, una familia, y la tierra sea poblada de este tipo de personas, igual a Adán, igual a Eva, y un reino, una tierra donde el hombre, antes de que pecara, porque ese era el plan original de Dios, que el hombre se multiplicara, que se pueda procrear, que haya descendencia, y a la vez al multiplicarse iba a haber construcción de casas, edificios, porque recuerden que Adán en sí mismo tenía una capacidad intelectual y mental para poder poner nombre a todos los animales. Es que realmente tendría que tener una capacidad intelectual tremenda, no como la de nuestro tiempo. La Biblia nos habla de que cuando el pecado entró, entonces el hombre empezó a mermar y le fue quitada muchas cosas. Entonces, hemos estado hablando que eso era el pacto edénico en la cual se estableció, y Dios le dijo: no comas de este árbol. Sabemos que Adán comió de ese árbol, el cual no debía de comer. Recuerden que habían 2 árboles, no había uno, habían 2 árboles: el árbol de la ciencia y la vida
la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida estaban ahí juntos en el medio del huerto. O sea, cuando Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, lo comieron en presencia del árbol de la vida eterna. Y ellos, sabiendo eso, lo hicieron. Entonces entramos al siguiente pacto que Dios establece con Adán y con Eva después que Adán y Eva pecaron, y ahí donde les pedí que vayamos a Génesis capítulo 3, y encontramos aquí en Génesis capítulo 3, encontramos y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí mencionamos que son las palabras que Dios estableció en la tierra, la cual su palabra iba a trabajar ahora. Y esas palabras fueron las palabras del pacto. Y Dios en el versículo 21, si no me equivoco, sí, en el versículo 21, encontramos la sangre del pacto que Dios estaba estableciendo en este pacto adámico. Y dice así el versículo 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Dijimos la semana pasada que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se vistieron de hojas. Ellos, en su vergüenza que sintieron, ellos agarraron algo y se vistieron. Y Dios dice que les quitó esas vestiduras y Dios le puso vestiduras de pieles. Mencionamos la semana pasada que esas pieles no eran pieles secas, no era un vestido hecho con piel seca, realmente era el resultado de esas pieles que recién habían sido tomadas de dos animales que habían sido sacrificados para poder vestir a Adán y a Eva. Mencionamos nosotros que era una figura tipo Cristo que vendría más adelante a morir por el hombre. Por eso Juan, cuando ve a Jesús, le dice: ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y mencionamos que aquí encontramos la palabra del pacto y la sangre del pacto. Para que haya un pacto tiene que haber palabras y tiene que haber un derramamiento de sangre, porque si no, no existe el pacto. Por eso cuando mencionamos y dijimos de que hay mucha gente enseñando cosas raras, hablando de pacto con Dios, ¿en qué momento hay derramamiento de sangre? No existe, el hombre no puede hacer pacto con Dios, pero Dios ya ha hecho pacto con el hombre. Y de eso estamos hablando. Estamos ahorita en el pacto edénico y vemos aquí esas dos cosas que podemos nosotros rescatar, estos dos conceptos, la palabra y lo que es la sangre del pacto. Dios, al ver a Adán y Eva que habían pecado, Él miró su condición y se dijo a sí mismo: no me gusta la forma como se ha vestido o como se ha cubierto Adán y Eva, porque la Biblia dice que ellos tuvieron hojas de higuera, hicieron su vestidura, y Dios les quita y les pone una vestidura. De eso quiero hablar un poquito, porque aquí Dios no solamente les está enseñando algo a ellos, sino también está estableciendo algo. Dios, que por causa del pecado, para que haya remisión de pecado, tiene que haber derramamiento de sangre. Y cuando Adán y Eva se vistieron con esas hojas, no hubo derramamiento de sangre. No hubo la vida de un culpable, de un inocente, por la de un culpable. Pero cuando Dios sí vistió a Adán y Eva, sí hubo ese derramamiento de sangre y hubo un sustituto de ambos, que era por causa del pecado de Adán y Eva. Recordemos que el hombre pecó y el pecado entró en el mundo y el pecado trajo una condición en el hombre. El hombre ahora estaba sin Dios y Dios, que había otorgado la tierra en las manos de Adán, ahora Dios ya no era el dueño de la tierra, porque Adán legalmente, dijimos, se la otorgó al enemigo. Legalmente, una transacción legal, y Dios la contó como legal, y de ahí Dios ha empezado a buscar personas para establecer un pacto. Y dijimos que el pacto era como una puerta en la cual Dios tiene acceso legal para entrar a la tierra, para entrar en esa familia o en esa persona que está haciendo pacto, y Dios poder seguir trabajando
en la tierra a través de lo que es el pacto. Y estábamos viendo sobre lo que es aquí, en lo que ocurrió cuando Dios mató estos dos animales. Y más adelante ocurre algo. El capítulo 4 se nos cuenta la historia de Caín y Abel. Y en esta historia vemos algo que hacen ambos. Vamos a leer, por favor, Génesis capítulo 4, versículo 1 hacia adelante. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, ¿no? Acá vemos dos personas con dos tipos de profesiones, pero ambos, ¿no? Dice el versículo siguiente, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Nosotros mencionamos en la semana pasada también sobre el propósito de la sangre y dijimos que la sangre tiene un propósito, número 1, sostener la vida biológica de la persona, y número 2, para expiación de los pecados. Pero aquí encontramos una historia donde está Caín y Abel, y ambos, ¿no?, van ahora a ofrecer un sacrificio. O sea, van a acercarse a Dios. O sea, Caín y Abel, cuyos padres eran Adán y Eva, que habían experimentado lo que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron. Recuerden que Adán y Eva pecaron y murieron espiritualmente, y era la primera vez que estaban mirando la muerte física cuando Dios mata a estos dos animales. Y estos dos animales, les fueron quitadas sus pieles y fueron puestas sobre la vida de Adán y Eva. Adán y Eva enseñaron a sus hijos en cuanto que a la única manera de poderse acercar a Dios era exclusivamente a través de un derramamiento de sangre, a través de un sacrificio. Porque Abel, ¿de dónde aprendió que cuando tenía que acercarse a Dios tenía que ser a través de un sacrificio? Aquí estoy convencido que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos, tanto a Caín, tanto a Abel, y esta no era la primera vez que estaban ofreciendo ellos un sacrificio. No era la primera vez, sino que está escrita en la palabra de Dios, porque Caín, conociendo y sabiendo la forma correcta de acercarse a Dios, él hizo todo lo contrario. Él hizo lo mismo que sus padres hicieron estando en el huerto de Edén, y al pecar, dice que ellos, al pecar, ellos mismos se cosieron hojas y se pusieron como vestidura. Y aquí vemos a Caín haciendo algo parecido. Y Abel, en cambio, no. Abel sí ofrece un sacrificio, hay un derramamiento de sangre, y la Biblia dice que la ofrenda de Abel fue de agrado a Dios. Leámoslo nuevamente, por favor, versículo 4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Si Caín, dice la Escritura, leamos el versículo 3, dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Caín, al traer una ofrenda al Señor, Dios no se agradó de la ofrenda, porque la ofrenda que él estaba presentando era pues lo mejor de la tierra, pero no era lo que Dios había establecido para acercarse a Dios. ¿Qué era lo establecido para acercarse a Dios? Derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay acercamiento a Dios. El hombre, la única manera de poderse acercar a Dios es solamente a través de la muerte de Cristo Jesús. Por eso nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, tú y yo no nos acercamos a Dios porque
nos portamos bien. Tú y yo no nos acercamos a Dios porque somos personas, entre comillas, santas y que no le hacemos mal a nadie y que no nos metemos con nadie y que somos personas que siempre tienen presente a Dios. No, tú no puedes acercarte a Dios por estas cosas. Para acercarse a Dios, Dios estableció en el principio que es en Génesis, el derramamiento de sangre para acercarse a Él. Si no hay derramamiento de sangre, entonces tú no puedes acercarte a Dios. Por eso la única manera de acercarnos a Dios es solo a través de Jesús y no a través de una iglesia o una religión o una denominación. Porque ni la iglesia ni la denominación murió en una cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Por eso la religión no nos salva. Quien nos salva es Jesús, porque Él sí derramó su sangre por nosotros. Él era el cordero que estaba siendo inmolado, el cordero inmolado que estaba siendo pintado ya desde el día que Adán y Eva pecaron. Dios no usó hogueras porque no hubo derramamiento de sangre, porque el derramamiento de sangre, como dijimos, tiene un propósito: sostener la vida biológica de quien la posee, y dos, expiar el pecado del hombre. Entonces, si no había un sacrificio, si no había un derramamiento de sangre, el hombre no tenía la aceptación de Dios ni el agrado de Dios. Por eso cuando Abel se acerca a Dios, Abel sabía que esa era la única manera de acercarse a Dios, haciendo un sacrificio, un derramamiento de sangre. Dígale a la persona que está a su lado: había derramamiento de sangre. Pero en estos tiempos, cuando estos famosos maestros enseñan en cuanto a lo que es el pacto y le dicen a la gente: pacta con Dios, pregunta: ¿hay derramamiento de sangre? No, no lo hay. Por lo tanto, no existe un pacto. Porque un pacto, como vimos, tiene que haber estos dos elementos, que es la palabra del pacto y el derramamiento de sangre. Como lo mencionamos en los matrimonios, dijimos que cuando una persona contrae matrimonio, hace sus votos, hace un pacto, porque el matrimonio es un pacto matrimonial, no es un contrato. No es un contrato en la cual dice: estoy contigo por tanto tiempo, si tú te pones bien o te portas bien, estoy contigo; si te portas mal, calabaza, calabaza, cada uno a su casa. O esos famosos contratos que solamente lo hacemos por los papeles y tú sabes que no pasa nada. Hello. Pero al final hay algo. El pacto es algo donde ambos emiten un voto, sus promesas. Hasta ahí tenemos el primer elemento, las palabras. Pero a la vez hay un derramamiento de sangre, porque en la intimidad hay derramamiento de sangre. Y ya se hace el pacto. Pero cuando el hombre enseña: haz pacto con Dios, trae tu ofrenda, no hay derramamiento de sangre. Recuérdense que para acercarnos a Dios tiene que haber derramamiento de sangre. Y vamos a comprobarlo porque en el Nuevo Testamento se dice algo de lo que hizo Abel. Y también en el Nuevo Testamento se dice algo de lo que Caín hizo. Por eso es que estoy diciendo estas cosas. Vamos a Hebreos, por favor, porque Hebreos capítulo 11 se nos habla de Abel. Hebreos 11, versículo 4. La Biblia habla acerca de este hombre, Abel. Dice así: por la fe, leamos bien por favor, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí
dice la Escritura que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio. Pregunta, para que una persona tenga fe, ¿qué necesitamos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué necesitamos? ¿Palabras? ¿Cualquier palabra? La palabra de Dios. La fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. La Biblia dice que Abel tenía fe, porque dice, por la fe Abel ofreció. Abel tenía fe, pero hemos dicho que para que una persona tenga fe, tiene que haber palabra de Dios, haber escuchado la palabra de Dios. ¿Qué palabra escuchó Abel? ¿Cuáles fueron las palabras que Abel escuchó para que él pueda tener fe? Bueno, las palabras que él escuchó fueron las palabras que sus padres le dijeron. Sus palabras que ellos le dijeron a él en cuanto a lo que es acercarse a Dios, produjeron fe en él. Y por esa fe, porque la fe dijimos que no es inactiva, sino la fe es activa, por esa fe Abel ofrece algo. Por esa fe Abel hace algo, ofrece ese derramamiento de sangre, porque sabe que era la única manera de poder agradar a Dios. Porque acá la Escritura dice, leámoslo nuevamente, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo miró Dios a la ofrenda de Abel? Un más excelente sacrificio que su hermano Caín. Caín ofreció cualquier cosa, ofreció lo mejor que él tenía, pero Caín sabía de que la única manera de poderse acercar a Dios era a través de un derramamiento de sangre, lo que es el pacto. Porque eso es lo que Dios estableció con Adán y Eva. En el pacto adámico estableció que si no hay sangre, no hay remisión de pecados y por lo tanto no hay comunión con Dios. Si no hay derramamiento de sangre, no hay comunión con Dios. Por eso nosotros no nos acercamos por nuestros propios méritos. El hombre no puede acercarse a Dios por sus propios méritos, solo a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Él hizo un pacto con el hombre, el nuevo pacto que vamos a estar estudiando más adelante. Y es por ese derramamiento de sangre que Dios estableció la manera de cómo acercarse a Él, porque no hay otra manera. No es por tus méritos, no es porque te portaste bien, no es porque vas a la iglesia o a la misa todos los días, todos los domingos, o que siempre te acuerdas de Dios. No es por esos méritos. Esos méritos no sirven para con Dios. Para acercarse a Dios es simplemente a través de un derramamiento de sangre. Leamos lo que sigue diciendo aquí, versículo 4 nuevamente, porque aquí hay algo muy interesante. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, miren, escuchen, dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? ¿De que era qué? Justo. ¿Qué, pastor? ¿Que Abel fue justo? Sí. Nosotros dijimos en las clases anteriores que al haber un derramamiento de sangre, ese animal inocente, justo, sin pecado, porque el animal no cometió pecado, miremoslo en el caso de Adán y Eva, Adán el culpable, Eva lo culpable, y dos animalitos, dos corderos que no pecaron, que no hicieron nada malo, que no desobedecieron a Dios, pero fueron sacrificados. Y Dios dice que vistió a los culpables con la vestidura que cubría a los inocentes. ¿Pueden ver ese panorama? ¿Sí? Los dos ovejitas inocentes fueron derramada su sangre de ambos y les fue quitada sus pieles para vestir a los culpables.
era parte del pacto, la sangre del pacto. Y es lo que ocurre en estos tiempos. Nosotros no nos acercamos a Dios porque nos portamos bien, sino porque hubo alguien que derramó su sangre y Jesús, que era justo, inocente, sin mancha y sin culpa, nos otorgó su justicia, su inocencia, nos otorgó a nosotros y nosotros fuimos justificados por la fe puesta en Jesús. Y hemos sido declarados justos delante de Dios. ¿Por nuestros méritos? No, porque hubo alguien que derramó su sangre. Porque hubo alguien que nos dio lo que le pertenecía. ¿Qué le pertenecía a él? Su inocencia, su justicia. ¿Qué le dimos nosotros a cambio? Nuestra culpa, nuestro pecado y nuestro castigo. Pueden ver ese panorama que Dios empezó a pintar en este pacto, en el pacto adámico. Él empezó a pintar. Entonces, Abel, conociendo la manera de cómo uno se acerca a Dios, la Biblia dice que Abel alcanzó justicia y fue justo. Pero pastor, ¿no dice que solamente una persona puede ser justa cuando nace de nuevo? Bueno, sí, es verdad. En el Nuevo Testamento la única manera de ser justo es solamente a través del nuevo nacimiento. Pero en el Antiguo Testamento, toda persona, escúcheme bien, toda persona que hacía un sacrificio de un animal y hacía derramamiento de sangre, era porque reconocía, escúcheme bien, que él era pecador y que estaba reconociendo que había un sustituto que lo iba a reemplazar y que iba a morir y derramar su sangre y darle su inocencia y justicia a la persona que estaba haciendo el sacrificio. O sea, estaba reconociendo su condición y a la vez reconociendo que habría y que hay alguien que solamente puede limpiarlo y que alguien puede darle esa posición de justicia para poderse acercar a Dios. Es lo que estaba haciendo aquí Abel. Por eso la Biblia habla de Abel en el Hebreos, en el Nuevo Testamento, de lo que Abel hizo. Pero también la Biblia habla de Caín, que ahorita vamos a entrar a ver qué es lo que la Biblia dice de Caín. Estamos en el pacto adámico. Estamos solamente en el segundo pacto. Y este pacto nos pinta estas cosas para que nosotros los tengamos presente en nuestro tiempo de lo que realmente significa el pacto. Cuando una persona dice, va a hacer pacto con Dios, si no hay derramamiento de sangre, no estás haciendo pacto con nadie. Por eso cuando una persona hace pacto matrimonial, se va a casar con alguien, está haciendo un pacto porque no solamente hay palabras, sino hay derramamiento de sangre. En cambio es un contrato, no, un contrato, tú firmas el contrato y dices, si me paga la renta, tiene el apartamento, pero si deja de pagarme la renta, entonces tengo el derecho a que se rompa el contrato. Pero el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto, porque se emiten dos cosas. Se emite las palabras y se emite derramamiento de sangre. Y aquel que rompe el pacto, dice la Escritura, que el que rompe el pacto no le va bien. Que el que rompe el pacto merece la muerte. Porque cuando una persona está haciendo su pacto, no establece y estipula delante de todos los testigos, en la buena, en las malas, en salud, en no salud, en prosperidad, en abundancia, en escasez, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Que la muerte nos separe. Pero si yo rompo el pacto, entonces soy merecedor de la muerte. Alguien por ahí dirá, por eso yo no me caso. Por eso yo no me quiero casar, dice. Déjame decirte algo. Aunque indirectamente ya hiciste un pacto con alguien, porque has dado tu palabra y has habido derramamiento de sangre. A veces yo no entiendo a las personas que están juntaditas, que en vez de estar casados, solo se juntan, no saben que ya han establecido indirectamente un pacto, porque han emitido promesas y han confirmado sus promesas con derramamiento de sangre.
Ya han establecido un pacto. Solo que les han hecho creer es que mientras no hayas firmado eres libre. Si tú no has firmado tu sentencia de muerte, todavía eres libre. Si has dado tu palabra y has firmado con sangre, ha habido intimidad sexual, ya estableciste un pacto. Si la rompes, sufrirás consecuencias. Terribles consecuencias. Es lo que es el pacto, pues. ¿No han visto, pues, cuando una persona se divorcia, qué hay? Problemas. Que yo quiero la casa, no que yo quiero el carro. Que yo quiero la plata, yo no quiero el carro. Te quedas con el carro, quédate con el perro, yo me quedo con el gato, etcétera, etcétera, etcétera. Se pelean hasta por un inche de terreno. Y encima se pelean por los hijos. A mis hijos no te los llevas, ¿no? Y le va muy mal. No solo a la persona que rompió el pacto, sino a toda la familia, por causa de una persona. No es mi tema de matrimonial, pero hay alguien que creo que lo necesita. Sigamos con lo que estamos hablando de Caín y Abel. Abel establece algo aquí por causa de que sus padres le hablaron de lo que ocurrió en el huerto de Edén. Y por eso Caín y Abel escucharon de lo que sus padres le contaron. Cuán importante es la enseñanza del padre para con los hijos, hablarles acerca de Dios. Porque ellos tarde o temprano tomarán una decisión, o obedecer a Dios, o tomarán la decisión como Caín, de no querer saber nada de Dios. Pero al menos tú como padre habrás hecho lo mejor que está en tus manos para poderles enseñar acerca de la palabra. Dice la Escritura que instruye al niño en sus caminos, y aun cuando el niño llegue a ser viejo, nunca se apartará del camino del Señor. Amén. Por eso hacemos lo mejor que podamos en nuestras manos de poderles entrenar a nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan ser gente de bien, para que nuestros hijos puedan impactar esta ciudad así como nosotros estamos impactando esta ciudad, para que nuestros hijos sean de bendición así como nosotros somos de bendición. Y eso es lo que hicieron Adán y Eva. Y Abel escuchó a sus padres y eso produjo algo en él. ¿Qué produjo? Fe produjo en Abel. Por eso Abel se acercó a Dios a través del método o a través del principio que Dios había establecido: derramamiento de sangre. Y dice la Biblia que él ofreció, Dios miró la ofrenda de Abel, más excelente sacrificio. Por eso cuando tú te acercas a Jesús, al Padre a través de Jesús, te estás acercando a través del más excelente sacrificio que tú puedas dar. Pero si tú te acercas, Señor, mira, Señor, acá te estoy dando mi diezmo. Tú sabes, Señor, mira, te doy el 10% y tú me das el 100%. Señor, mira, acá está mi ofrenda. ¿Es tu más excelente sacrificio? ¿Y crees tú que Dios lo toma en cuenta? No. Señor, acá está mi primer sueldo del año, Señor. Estás igual que Caín, que Abel, que entregó lo mejor que él tenía, el fruto de su tierra. Pero ¿qué hizo Dios? No le agradó. No pienses que eso le agrada a Dios. Nosotros diezmamos, no porque nos hayan impuesto, obligado. Diezmamos porque somos agradecidos con Dios. Y le damos de lo que hemos recibido de su mano. Por eso nosotros no pasamos el alfolí por aquí. Hay un corazón tremendo que dice bien claro: Señor, de lo que hemos recibido de tu mano, de ello te damos a ti, con gozo. De eso se trata. Porque somos gente agradecida con Dios. Le damos a Él. No nos piden, no nos obligan, no obligamos, no pedimos. Somos gente agradecida. Activamos un principio que es el principio del agradecimiento, que en otra oportunidad estaremos hablando sobre eso. Pero el hecho es lo siguiente, que Caín se acerca a Dios a través de su propio esfuerzo, lo mejor de su esfuerzo. Pero Abel no. Abel se acerca a Dios a través de un derramamiento de sangre. Por eso, cuando veo gente que enseña: haz pacto con Dios y trae tu ofrenda como señal de tu pacto, están haciéndolo en la posición de Caín.
y no es de agrado para Dios. Por eso cuando tú te acercas al Padre, al Señor, a Dios, acércate a través del más excelente sacrificio que se ha manifestado en la tierra, es Jesús mismo. Cuando tú te acerques a Dios, acércate a través de Jesús. Señor, yo vengo a través de Jesús. Él murió por mí. Él derramó su sangre por mí porque yo reconozco que soy el culpable. Él es el inocente. Y Él al derramar su sangre me otorgó algo a mí. Su justicia y su inocencia para yo acercarme a ti. Y Dios el Padre mira ese sacrificio no hecho por ti, sino que Él mismo se dio a sí mismo, Jesús mismo, y dice que fue la excelente y más maravillosa ofrenda o sacrificio que Dios ha recibido. Por eso tenemos ese pacto con Dios. ¿Pueden ver lo que Dios estaba pintando ya en el huerto de Edén? Ya no en el huerto de Edén, sino después con Adán, con Eva, con Caín y Abel. Dios ya estaba estableciendo algo. Y ya Abel había visto este sistema o este principio de la sustitución al poder derramar la sangre de un cordero inocente y el mejor. Y dice la Escritura que fue el mejor, el más, ¿qué? El más gordo, que se lo entregó al Señor. Y fue de agrado para Dios. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Por eso cuando te acerques a Dios, acércate a través de la obra de Jesús. No de tu obra, no de lo que hagas o lo estés haciendo o hayas dejado de hacer. Porque Dios no mira eso. Déjame decirte, Dios no mira eso. Señor, mira, estoy dándote mi diezma, mira, para que me des más, ¿no? El pastor ha enseñado la ley de la siembra y cosecha. Acá está mi siembra, Señor, por si acaso. Si tú estás dándolo con esa actitud, déjame decirte, Dios no mira esa acción tuya, porque así no trabaja Dios. Dios trabaja a través de sus propios principios que Él mismo ha establecido. Y el mejor principio es el principio de la sustitución, donde nos acercamos a Dios a través de alguien que entregó su vida por ti y por mí, Jesucristo. Amén. Dile a la persona que te están hablando, dile. Pero mencioné también que la Biblia habla acerca de Caín. Y 1 Juan capítulo 3 se nos dice acerca de lo que Dios dice acerca de Caín. Y dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 1 Juan capítulo 3, versículo 12. Una vez más. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. En otras palabras, dice la Escritura que Caín era del maligno. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que ellos fueron ahora pertenencia del maligno, ya no de Dios. ¿Por qué ya no de Dios? Porque ellos se vendieron a sí mismos. Y al venderse, ahora el nuevo dueño era el maligno. Y toda la descendencia de Adán y Eva pertenecen al maligno. Por eso dije en la Escritura que la tierra o el mundo está bajo el maligno. Quieras o no quieras, si tú no has nacido de nuevo, eres pertenencia del maligno. Y por eso cuando la persona se muere y si no ha conocido a Cristo, ¿a dónde se va? A donde el maligno pertenece. ¿Que Dios lo lanzó al infierno? No. Sino tú, al rechazar el principio que Dios estableció de cómo te puedes acercar a Él, vas a terminar como Caín. Porque aquí lo que vemos es de que si Caín pertenecía al maligno y Caín, habiendo escuchado lo que
sus padres le contaron de cómo acercarse a Dios, él no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque al acercarse a Dios, escúcheme bien, cuando Abel se acercó a Dios y dice que fue un excelente sacrificio, y la Biblia dice que Dios le otorgó y lo hizo justo, significa que cuando el hombre se acercaba a Dios a través de ese sacrificio, el hombre dejaba de pertenecer al maligno y ahora era propiedad de Dios. Es lo que se estaba pintando. Por eso que en el Nuevo Testamento, cuando una persona acepta a Jesús y reconoce a Jesús como su Señor y único Salvador, lo que está haciendo la persona al tomar esa decisión es rompiendo palitos con su antiguo dueño y amo, que es el diablo. Y por ende, ya no irá al lugar donde el maligno va a ir, porque ha roto palitos con él. Al entregar la persona su vida a Cristo, se ha acercado a Dios a través del más grande y excelente sacrificio que es Cristo. Y ahora el hombre es pertenencia de Dios. Y eso venía pintándose desde el Antiguo Testamento. Pero Caín no quiso. Caín rechazó el pacto, como mucha gente rechaza el pacto que Jesús estableció en la tierra con el hombre. Por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Vamos a Juan 3:16 para poderlo repetir y poderlo ver, y puedan ustedes ver que no es Dios quien envía a la gente al infierno. Dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino porque, mire, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, el mundo ya estaba condenado, ¿sí o no? Sí. Cuando Adán y Eva pecó, Adán y Eva condenaron al mundo. Lo entregaron a las manos del diablo, a las manos del maligno. Por ende, toda la gente del planeta tiene su rumbo y dirección hacia donde el maligno tiene su rumbo y dirección. Cuando una persona acepta a Jesús, está rompiendo con el maligno, está rompiendo palitos con el dueño de esta tierra, que es temporal, por supuesto, porque él no la creó. Y dice, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, la luz viene al mundo con la finalidad de resplandecer y sacar al hombre de la oscuridad, porque la tierra estaba en oscuridad, y la luz vino al mundo, y los hombres amaron, ¿qué dice? A las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es que Dios los manda al infierno. La gente se va al infierno porque no ha aceptado la luz o ha rechazado, el pacto. Por eso cuando en este tiempo sabemos que Jesús murió en una cruz, derramó su sangre y no queremos obedecer a lo que Jesús dijo o estableció en su palabra, ¿no? Y decimos la clásica que sé que muchos aquí han dicho, es que yo no me puedo cambiar de religión. Yo he nacido así y así moriré. Y soy tal hasta los huesos. ¿Acaso la religión murió por ti? Oye, te vas a ir ya sabes a dónde. Porque si tú no aceptas a Jesús como tu Señor y único Salvador, entonces significa que no quieres romper palitos con el maligno. Y por ende te vas a ir al lugar donde el maligno va a ir. No porque Dios quiera lanzarte ahí, sino porque tú mismo, al venir la luz y alumbró tu vida para que te dé la oportunidad de salir de ahí, no la tomaste.
Adán y Eva le contaron a sus 2 hijos sobre eso. Y Abel sí se acercó a Dios a través de ese sacrificio y fue justo. Pero Caín, habiendo escuchado, no reconoció, rechazó el pacto y por ende no fue justo. Es lo que ocurre en nuestros tiempos. Cuando hablamos de pacto, cuando hablamos de hacer pacto con Dios, dijimos de que realmente el hombre no puede acercarse a Dios a través de lo que esté haciendo, ofrendando, diezmando o entregando algo. Te doy mi casa, te doy mi gallinita, te doy mi borreguito, mi chacrita. Dios no se agrada de eso. Pero sí, la gente que no conoce esta verdad, que no tiene revelación de lo que es el pacto, anda hablando cualquier tontera aprovechándose de la gente. Y la iglesia, por falta de conocimiento, está cayendo o ha caído en una de esas manos de esta gente inescrúpula que realmente no conoce la verdad. Por eso cuando oigo estas cosas me dan ganas de agarrar al que enseña y golpearlo por decirle, ¿por qué mientes a la gente? Pero no puedo. Porque Dios se encargará del mejor de lo que yo me pueda encargar. Amén. Porque la justicia divina es mayor que la del hombre. Y porque sé que él un día rendirá cuentas a Dios. Yo no puedo rendir cuentas de él. Él rendirá de sí mismo. Yo rendiré de las mías. Por eso, cuando oigas hablar acerca de pacto, ten presente que Dios ya estableció un pacto contigo a través de Jesús. Y tú has sido declarado justo. Tú puedes acercarte a Dios en el momento que tú quieres acercarte. Es más, todo lo que Dios tiene te pertenece porque hubo alguien que murió por ti y te dio todo lo que Él tenía y tú le diste todo lo que tú tenías. Por eso cuando yo digo y hablo a algunas personas, les he dicho, tú eres una mujer de pacto, tú eres un hombre de pacto, estoy diciéndoles en otras palabras, oye, no te preocupes, Dios tu Padre y todos sus recursos son tuyos. ¿De qué te preocupas? ¿Quieres caminar en la vida de una manera exitosa? Recuerda que tienes un pacto con Dios. Él estableció el pacto contigo, no tú con Él. Él estableció y te dijo, yo te doy lo que yo tengo y tú me das lo que tú tienes. ¿Qué tienes? Tú tienes tu pecado, tu enfermedad, tus deudas, tu alma. Y Dios te dice, tú me das lo que tú tienes y yo te doy lo que yo tengo. Y un día, un 16 de septiembre del año 1991, le dije, Señor, yo quiero ese pacto. Dame lo que tú tienes, Señor, soy tuyo. Y desde ese día he caminado confiando y creyendo de que ese pacto que yo establecí, o que Él estableció, conmigo, y yo acepté, porque Él te puede ofrecer y depende de ti si lo aceptas o no, y yo acepté ese pacto, me ha otorgado a mí todo lo que Él me ha prometido. Y es lo mismo para ti. ¿Por qué tendrías tú que acercarte a Dios a través de cosas pequeñas que no son excelentes para Él y que no son de agrado? Si quieres acercarte a Dios, acércate a Él a través de Jesús. Y dice la Biblia que en Cristo Jesús lo tenemos todo. Y dice la Biblia que en Cristo Jesús estamos completos. ¿Qué te falta? Si estás completo, pero no por lo que hayas hecho, en Cristo Jesús. Ese es el verdadero pacto. El pacto con Dios. Donde hubo alguien quien hizo todo por ti, no tú. Lo único que tú tienes que hacer es solamente creer y aceptarlo. Abel hizo lo que sus padres le enseñaron y dice que él tuvo fe. ¿Fe a quién le estás teniendo? ¿A lo que ese maestro te dijo en cuanto da tu pacto, da tu ofrenda, da tu señal de pacto? ¿O fe en que Jesús ya pagó ese precio que tú tendrías que pagar? Fe en lo que Jesús hizo.
Nada en la vida podrás lograr si no te acercas a través de Jesús. No la religión, sino a través de Jesús. Solo y únicamente a través de Jesús. Es que tú podrás obtener todo lo que Dios te ha prometido si te acercas a Él continuamente a través del pacto. Señor, tú y yo tenemos un pacto. Tú estableciste el pacto conmigo, le digo al Señor siempre. Necesitamos un local. El Señor nos proveyó el local. Señor, necesitamos recursos. El Señor proveyó los recursos. Señor, no tenemos instrumentistas, no tenemos músicos. El Señor proveyó todo ello. Porque hay un pacto. Yo no me preocupo por el pacto, por hacer las cosas. Es de Él. Soy solo un administrador nada más. Y cada vez que necesito algo, le digo, Señor, necesitamos tal cosa. Y el Señor me dijo, toma, ahí está. Pero ¿a través de qué te estás acercando a Dios? ¿A través de tu comportamiento? ¿Crees tú que porque te portas bien te mereces las bendiciones de Dios? ¿O es que ya has sido bendecido con toda bendición espiritual a través de Cristo Jesús? ¿Se das cuenta? Porque si tú te acercas al Señor a través de tu comportamiento, que te portas bien, que no has hecho esto y que has hecho esto bueno, y te acercas a Dios, no te estás acercando a través de lo que Dios ya estableció. ¿Qué estableció Dios? Derramamiento de sangre. Y si te acercas a Él a través de tus promesas, de que yo te doy esto, Señor, si tú haces esto, déjame decirte algo. Dios no mira eso con agrado. No es ni siquiera un excelente sacrificio para Él lo que vas a hacer. Acércate a través de Jesús, su sangre derramada en la cruz. No hay otro mejor sacrificio que eso. Es lo que estamos viendo acá. A Abel dice que sacrificó y Dios dio y vio esa ofrenda más excelente sacrificio y lo declaró justo. Y su sangre habla hasta el día de hoy. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.